Hay algo que está ocurriendo dentro de ti ahora mismo que nadie se atreve a nombrar en voz alta. Hermano, no la claridad, no la confianza, no ese magnetismo sobrevalorado que supuestamente las mujeres sienten. Algo más antiguo que eso, más crudo que eso. Un horno. Sí, me escuchaste bien. Un horno. Una llama abrasadora en lo más profundo de ti que no podrías explicar aunque lo intentaras. Alrededor del día 10, a veces el 7, a veces el 14, no importa, se enciende. Un calor en el pecho que no es exactamente ira y no es exactamente deseo. Es ambos, no es ninguno. Es algo para lo que no tienes palabras porque nadie te las dio. La mayoría de los hombres en este punto hace una de dos cosas. Se liberan, se dicen a sí mismos que volverán a empezar mañana, y el horno se enfría de nuevo. O lo combaten, se aferran con los nudillos blancos tratando la energía como un enemigo que debe ser suprimido, como algo peligroso que vive dentro de su propio cuerpo. Ambas respuestas se pierden el punto por completo, porque lo que sientes no es un problema a resolver, es un recurso que ha estado dormido dentro de ti toda tu vida, y tu cuerpo te está mostrando, por primera vez, cómo se siente cuando está lleno. La pregunta no es cómo liberarlo, ni cómo suprimirlo. La pregunta es, ¿qué haces con él? Construyes algo con él. Pero aquí está la verdad oscura que nadie en este espacio te dirá, y es la razón por la que el 99% de los hombres que comienzan este camino lo abandonan, se estancan o se convierten en algo que no pretendían ser. El horno no solo promueve la creación, sin dirección, sin comprensión, sin el marco filosófico para contenerlo, te consume desde adentro. Pronto entenderás exactamente cuál es ese marco, de dónde viene y por qué los hombres que dominaron civilizaciones, conquistaron reinos y construyeron legados lo comprendieron, incluso cuando nunca lo llamaron retención seminal. Hazle like y suscríbete si sientes que has tropezado con la hermandad destinada a ti. Nos necesitamos mutuamente para construir versiones de nosotros mismos de las que nuestros ancestros estarían orgullosos. Empecemos. Antes de entrar en filosofía, necesitamos nombrar lo que realmente está ocurriendo en el cuerpo. Porque la mayoría de los hombres está librando una guerra que ni siquiera entiende. Cuando comienzas a retener tu energía sexual, tu cuerpo no coopera en silencio, se resiste. Esto no es debilidad, no es fracaso. Es uno de los sistemas biológicos más sofisticados del planeta, respondiendo a una interrupción de su directiva más profundamente programada. El Dr. Robert Sapolsky, neuroendocrinólogo en Stanford y autor de Behave, The Biology of Humans at Our Best and Worst, documenta cómo funciona el sistema de recompensa dopaminérgico. Explica que la dopamina no es en realidad el químico del placer, es el químico de la anticipación, del buscar, del querer. Cuando interrumpes el ciclo de liberación, tu sistema de dopamina no se apaga, se intensifica. El anhelo no es el problema, el anhelo es el sistema haciendo exactamente lo que fue diseñado para hacer. Sapolsky escribe que el sistema dopaminérgico evolucionó para ser insaciable, nunca fue diseñado para ser satisfecho permanentemente. Fue diseñado para mantenerte en movimiento, cazando, buscando, porque un animal satisfecho deja de esforzarse y un animal que se detiene, muere. Esto es el horno. No estás experimentando debilidad cuando te golpea la resistencia biológica. Estás experimentando tu propia maquinaria evolutiva funcionando a plena capacidad, intentando llevarte de vuelta al patrón que siempre ha conocido. Y aquí está lo que lo hace más difícil. El neurocientífico Dr. Andrew Huberman, en su investigación sobre neuroplasticidad y comportamiento, explica que cualquier comportamiento repetido consistentemente a lo largo de los años se convierte en un circuito de modo predeterminado,
una marca tan profundamente grabada en tu arquitectura neural que el cerebro comienza a tratarlo no como una elección, sino como un estado base de ser. Para la mayoría de los hombres, el patrón de liberación ante el primer indicio de excitación no es un hábito, es un circuito predeterminado. El cuerpo no experimenta su eliminación como disciplina, lo experimenta como daño. Es por eso que las primeras 2 semanas se sienten como privación, como duelo, como si algo esencial te hubiera sido arrebatado. Pero lo que la investigación de Huberman también muestra es que los circuitos de modo predeterminado pueden ser sobreescritos, no rápidamente, no difícilmente, pero completamente. La resistencia biológica que sientes no es una señal de que debes detenerte. Es la sensación exacta de tu arquitectura neural comenzando a recablearse. No estás combatiendo una adicción, estás realizando una cirugía en tu propio cerebro, despierto, sin anestesia. Eso es el horno. Ahora entiendes lo que es. La siguiente pregunta es ¿quién lo entendió antes que tú y qué hicieron con él? Niccolò Maquiavelo es recordado como el filósofo de la implacabilidad, de la astucia, de hacer lo que sea necesario para tomar y mantener el poder. Pero hay una dimensión de Maquiavelo que casi nadie discute. Antes de escribir sobre el control de los reinos, escribió sobre algo mucho más difícil: controlarse a uno mismo. En los Discursos sobre Tito Livio, Maquiavelo observa que las caídas más catastróficas de los grandes hombres a lo largo de la historia compartieron una causa común. No la derrota militar, no la traición política, no la falta de inteligencia o recursos. Escribe que la ruina de los grandes hombres proviene de no poder gobernar sus propios apetitos. Léelo de nuevo. El hombre que escribió el Manual del Poder, el hombre que asesoró a príncipes sobre cómo conquistar naciones, identificó el apetito descontrolado como la mayor amenaza a la soberanía de un hombre. Esto no es una coincidencia. Maquiavelo entendía algo que la mayoría del contenido moderno de superación personal pasa por alto por completo. El poder sobre el mundo comienza con el poder sobre uno mismo. Y el apetito más difícil de gobernar, el que ha destruido a los hombres más capaces en la historia registrada, es el apetito sexual. Napoleón, Sansón, Marco Antonio, César, Alexander Hamilton. El patrón se repite en cada civilización, cada siglo, cada cultura. No porque la sexualidad sea malvada, sino porque el impulso sexual incontrolado es la palanca principal a través de la cual un hombre puede ser manipulado, humillado y destruido por otros y por sí mismo. Maquiavelo llamó a esto ser intocable, no invulnerable al ataque externo, invulnerable a la manipulación de tu propia naturaleza inferior. Cuando tu apetito te comanda, no eres un soberano, eres un súbdito, gobernado por los circuitos más primitivos de tu propio cerebro. Esto es lo que significa la soberanía interior. No es el celibato como obligación religiosa, no es la abstinencia como actuación moral. Es el cultivo de la capacidad de elegir, consciente, deliberadamente, a dónde va tu energía, en lugar de ser arrastrado por el apetito hacia patrones que no sirven ni a tu misión ni a tu dignidad. El hombre que ha cultivado esta capacidad opera desde una posición que el 99% de los hombres nunca alcanza. No puede ser tentado con lujuria, no puede ser desestabilizado por el deseo, no puede ser manipulado a través de lo que quiere. Eso no es represión. Esa es la expresión más alta de la voluntad. Y aquí es donde Maquiavelo se conecta directamente con lo que estás construyendo. Cada hombre a tu alrededor, tus competidores, tus colegas, las personas que quieren lo que tienen, están operando en piloto automático.
Sus apetitos son sus debilidades, y esas debilidades se exponen diariamente en cada decisión que toman. El hombre que ha dominado su propio horno no comparte esas debilidades. Se ha vuelto, en los propios términos de Maquiavelo, difícil de mover. Carl Jung dedicó su vida a estudiar las partes de la psique humana que la civilización nos dijo que suprimiéramos. La llamó la sombra. No el lado oscuro en el sentido de los cómics, no el mal. La sombra, en la psicología junguiana, es simplemente el repositorio de todo lo que te han dicho que es inaceptable. Cada impulso, cada deseo, cada capacidad de poder que aprendiste a esconder en lugar de integrar. En Símbolos de Transformación, Jung escribió algo que me detuvo completamente cuando lo leí por primera vez. La represión de la sexualidad en nuestra cultura no ha llevado a su eliminación, sino a su distorsión, su reaparición en formas mucho más destructivas que el impulso original. No estaba hablando de disfunción sexual, estaba hablando de la consecuencia psicológica de una cultura que enseña a los hombres a avergonzarse de su propia vitalidad. Cuando niegas el horno, cuando finges que no está ahí, cuando lo entierras bajo la vergüenza, la distracción o la supresión, no desaparece, se va bajo tierra, y la energía subterránea no se queda quieta, se mueve, encuentra salidas, se convierte en rabia, en resentimiento, en una competitividad hueca que nunca puede ser satisfecha, en una necesidad de dominancia que no sabe por qué la necesita. Jung llamó a esto posesión por la sombra, cuando los contenidos del inconsciente negados durante demasiado tiempo toman el control del hombre en lugar de que el hombre los controle. Esta es la trampa en la que caen la mayoría de los practicantes de la retención sin saberlo. Dejan de liberar, pero nunca comienzan a transmutar. El horno se construye, y porque no tienen un marco para saber qué hacer con el calor, ningún canal intencional a través del cual dirigirlo, no produce disciplina, ni creatividad, ni arraigo. Produce una arrogancia frágil, una irritabilidad de mecha corta, una sensación constante de potencial sin nada que mostrar. La solución de Jung no era la supresión, ni era la indulgencia, era la integración. Mirar la energía directamente, entenderla, darle una dirección consciente en lugar de dejar que encuentre la suya propia inconsciente. En términos junguianos, esto es lo que se llama individuación, el proceso de llegar a ser completamente uno mismo, integrando las partes de ti mismo que has estado evitando. La energía sexual en este marco no es un demonio que hay que encerrar en una caja. Es la materia prima del yo, el combustible más potente disponible para la psique humana. La pregunta que Jung te haría no es si estás reteniendo. La pregunta es, ¿qué estás construyendo con ella? Napoleón Hill entendió esto mucho antes de que fuera un tema de moda. En Piense y hágase rico, uno de los libros de éxito más estudiados del siglo XX, el capítulo 11 está dedicado íntegramente a lo que Hill llama el misterio de la transmutación sexual. Hill escribe que la emoción del sexo es la más poderosa de todas las emociones humanas, y documenta algo que su investigación sobre los 500 hombres más exitosos de su era reveló sin excepción. Los hombres que alcanzaron los niveles más altos de logro fueron casi universalmente hombres de enorme energía sexual,
pero hombres que habían aprendido a redirigir esa energía de la expresión física hacia fines creativos y productivos. Los hombres de mayor logro son hombres con naturalezas sexuales altamente desarrolladas, hombres que han aprendido el arte de la transmutación sexual. Esto no es un mito, es una observación conductual documentada a través de 500 estudios de caso. Lo que Hill llamó transmutación, Jung lo llamó integración consciente. Lo que Maquiavelo llamó gobernar el apetito, la investigación de Sapolsky lo explica como redirigir el impulso dopaminérgico. Todos están describiendo la misma arquitectura desde diferentes disciplinas. La arquitectura funciona así. El horno se enciende. La mayoría de los hombres, condicionados por décadas de circuitos de modo predeterminado, dejan que el calor se disipe en la liberación. El circuito se completa. El horno se enfría. El ciclo se reinicia. El hombre que ha construido la arquitectura hace algo diferente. Siente que el horno se enciende. No lo combate y no lo alimenta. Lo redirige. El calor va hacia el trabajo, hacia el proyecto creativo, hacia la disciplina, hacia la conversación que ha estado evitando, hacia el problema que ha estado demasiado cómodo para resolver. Esto no es metáfora, es realidad neurológica. El impulso dopaminérgico que se estaba acumulando hacia la liberación no distingue entre salidas. Solo sabe, esta dirección tiene alta activación, alta intensidad, alto potencial de recompensa. Cuando consistentemente rediriges ese impulso hacia tu misión, cuando emparejas la excitación fisiológica de la retención con el acto de crear, tu cerebro comienza a cablearlos juntos. Tu trabajo se carga con la misma urgencia que antes solo el sexo podía producir. Esto es lo que el 1% entiende. No experimentan la disciplina como privación. Han cableado el horno directamente a lo que están construyendo, y la construcción en sí misma se convierte en la cosa más satisfactoria de sus vidas. No porque se hayan convertido en monjes, porque se han convertido en arquitectos de su propia energía. La verdad oscura no es que la energía sexual sea peligrosa. La verdad oscura es que es el recurso más poderoso al que la mayoría de los hombres tendrá acceso alguna vez, y se pasan toda la vida desperdiciándolo. Maquiavelo diría, un hombre que no puede gobernarse a sí mismo, no puede gobernar nada. Jung diría, la energía que te niegas a enfrentar, te enfrentará a ti en sus propios términos. Él diría, los hombres que construyeron el mundo entendieron lo que tú apenas estás comenzando a aprender. El horno en tu pecho no es tu enemigo, es tu herencia. Pero la herencia sin sabiduría es solo peso. Asegúrate de estar suscrito. Nos vemos en el próximo.